Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikonomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Historia sin sombras. En esta oportunidad, como también ocurrió en el episodio anterior, me estará acompañando mi amigo Marcelo Alvarado. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, Ángelo, un gusto conversar contigo, un gusto que nos escuchen. Les agradezco esta oportunidad. Muchas gracias, Marcelo. Así tal como tú dices, de verdad que agradecemos a cada uno de nuestros amigos, nuestros hermanos que nos escuchan a través de Querigma Radio, y por supuesto le damos las gracias también a la radio que nos permite tener este soporte, este espacio para poder transmitir una serie de ideas que creemos que puede ser de mucha bendición para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a través de esta radio. Así que sean todos muy bienvenidos y muy bendecidos a este nuevo programa de Historia sin Sombras. Desde ya, sin tanto preámbulo, quisiera invitarles a introducirnos, por supuesto, al tema de hoy. Hoy día tenemos un tema muy interesante, muy especial. Al menos yo creo que esto es un tema que es relevante y un tema que, a pesar del título, ¿no es cierto?, de nuestro programa, que es Historia sin Sombras, la verdad es que hoy día vamos a conversar de algo que podríamos decir que no está tan anclado al pasado, sino que está muy anclado más bien al futuro. Es probablemente un tema de futuro que tiene historia, es un tema que tiene historia hacia atrás, pero que también probablemente vamos a ver mucho de las consecuencias, de los efectos, de la implementación de este tema en adelante, probablemente en las siguientes décadas que vienen a futuro. Y por eso queremos conversar sobre transhumanismo. Transhumanismo. No sé si todos quizás tendrán alguna idea, en la cabeza ya se harán alguna idea respecto a lo que vamos a estar conversando, pero ya vamos a tener alguna definición, ¿no es cierto?, que nos irá mencionando también Marcelo. Pero la verdad es que yo diciéndoles que de partida que si bien esto suena algo muy extraño, quizás un poco extravagante, es algo que ya las películas de alguna forma nos han ido adelantando. Muy en breve, porque después lo vamos a ir andando, pero muy en breve el transhumanismo es todo un movimiento cultural, intelectual, tecnológico, científico, que busca mejorar al ser humano para poder vencer aspectos como las enfermedades, las limitaciones físicas o incluso vencer la muerte. Y volver en algún minuto a los seres humanos, independizarlos, dejarlos autónomos de esas limitaciones, de esa finitud, construir seres humanos ilimitados, ¿no? Como si fuésemos casi una especie de un producto. Vencer esas limitaciones, volverlo una especie de ser mejorado, ¿no? Y algo de esto creo que hemos visto probablemente muchos de nosotros a través de las películas, a través de la cultura que de alguna forma nos envuelve en los distintos países donde estamos, pero podemos verlo, por ejemplo, en películas como Robocop, ¿no es cierto? Todos conocemos probablemente esa película, muy antigua, tiene, por supuesto, actualizaciones hoy día esa película, pero trata justamente sobre transhumanismo. ¿Por qué? Porque aunque no nos demos cuenta, hay ahí también la aplicación de los postulados transhumanistas. Cuando vemos a Robocop, vemos, ¿no es cierto?, a un ser humano, un policía que está a punto de morir y justamente lo tratan de salvar, y lo que hacen es utilizar su cuerpo, su cerebro, parte de su cuerpo, de lo que queda de su cuerpo en realidad, para mejorarlo tecnológicamente y ponerlo al servicio de la justicia, al servicio de la policía, al servicio de la ley. Y por lo tanto ser una especie de policía mejorado, ¿no? Ya no va a ser un ser humano como tal, como se conoce comúnmente, sino que va a ser una especie de entre hombre y máquina, mejorado, ¿no es cierto?, por el poder de la tecnología, para poder a su vez también mejorar esos índices de criminalidad que afectaban en este caso a Estados Unidos, ¿no?, que es el país
donde se desarrolla y se desenvuelve esta historia de Robocop. Estoy seguro que todos nuestros auditores conocen esa película. Y hay otra serie de películas también muy interesantes, de series también. Está también la película Ghost in the Shell, que es una película donde se muestra el desarrollo de una especie de un proyecto secreto, donde se desarrolla un cuerpo artificial, una especie de caparazón para una persona que va a ser utilizada como una especie de vigilante o de soldado para luchar contra terroristas. Y por supuesto, van a integrar su cerebro humano, pero también la van a integrar con inteligencia artificial y también van a mejorar su cuerpo de manera tecnológica, es decir, a través de fusionar de alguna manera lo que queda de su cuerpo con una máquina. ¿M? Y a través de eso mejorarla también en términos de poder hacer uso de esta persona para atacar a terroristas. Esto no es lo único, hay también una película que en particular a mí me llama mucho la atención, que se llama Equilibrium, y en esa película se da cuenta de cómo se construye, se instala un régimen político y social que busca forzar la paz en la humanidad a través de la prohibición de las emociones humanas. Según este régimen dictatorial que se instala en toda la humanidad, se busca eliminar las guerras, el sufrimiento humano, y se cree que la base o el origen de estas guerras, ¿no es cierto?, y de los conflictos humanos está en las emociones. Y como se cree que las emociones son las que causan los problemas, entonces la solución va a ser eliminar esas emociones a través de un medicamento que se le va a ir dando a las personas, ¿no? Y se les obliga a todas las personas a tomar ese medicamento para inhibir sus emociones y de esa manera construir una especie de humanidad mejorada, ¿no? Eso busca también el transhumanismo, ¿no? Mejorar la situación humana, mejorar la humanidad. Y vamos a ir viendo también de qué forma, ¿no? Hay otra serie mucho más contemporánea, probablemente sea algún joven que no escucha hoy día, quizás le suene esta serie que se llama Altered Carbon, es una serie también de Netflix, y en esta serie se expone la idea de que los cuerpos humanos pueden ser utilizados como una especie de funda. Alguien puede algo así como trasladar su mentalidad, su identidad, su buena parte de sus recuerdos de quién es, trasladarlos de un cuerpo humano a otro cuerpo. ¿Mm? Entonces los cuerpos finalmente no son más que una funda y esto permite que las personas pudiesen eventualmente vivir eternamente traspasando su identidad, su mentalidad de un cuerpo a otro cuerpo. De un cuerpo, por ejemplo, enfermo, viejo o dañado a otra funda, a otro cuerpo, a otro envase, por así decirlo. Y este tipo de ideas, insisto, son ideas del transhumanismo. Así que sabemos que quizás es una temática que de alguna forma suena como a ciencia ficción, es un tanto futurista, y es cierto, pero en realidad se ha venido desarrollando hace bastante tiempo, hace varias décadas, y probablemente debido a los avances tecnológicos que se han ido desarrollando, es muy probable que veamos mucho de esto, ya estemos viendo de eso y probablemente veamos mucho más en el futuro. Así que, ¿qué tal si vamos, Marcelo, con tus comentarios? Sé que tienes por ahí también alguna definición respecto de el transhumanismo. Bien, entrando de lleno a la definición que obtuve de un paper directamente de la Asociación de Transhumanismo Mundial, lo define como el movimiento intelectual cultural que afirma la posibilidad y deseabilidad fundamental de mejorar la condición humana a través de la razón aplicada, especialmente aplicando y haciendo ampliamente accesible tecnologías que eliminen el envejecimiento y mejoren la manera significativa las capacidades humanas, intelectuales, físicas y psicológicas. La verdad, en torno a su definición, que actualmente el presidente de esta institución es de apellido Brøndström, Nick Brøndström, es una definición que pone en duda varios conceptos que nosotros defendemos dentro de un concepto bíblico, un término eclesiástico, porque en esencia es reemplazar las debilidades o como ellos entienden el concepto de debilidad por algún artilugio de tipo tecnológico en pos de obtener algún elemento más elaborado,
En este caso, entendemos de que el transhumanismo es una serie de eventos sucesivos hasta llegar a lo que es un poshumano o una poshumanidad, entendiendo que el poshumano es un poshumano que no se enferma, que no envejece, que su rango de vida está por sobre los 500 años cronológicos, que es muy fuerte, que es muy tecnológico, que trasciende y altera en esencia la naturaleza que el Padre creó. Entonces, en esencia es un término que viene a poner en duda, a mostrarnos como una humanidad idealizada, pero atenta contra los diseños que el Padre ha planteado. Entonces es un tema así disruptivo. También hay que hacer una diferencia, una de que, como dice la Biblia ya a la altura de Proverbios, que dice que todo conocimiento y toda sabiduría proviene de su boca, en donde podemos entender de que todo elemento que nosotros vemos, ya toda creación de tipo tecnológica, toda habilidad de tipo artística, por ejemplo, es producto de la inspiración del espíritu. O sea, el ser humano, comillas, puede crear porque tiene esencia del Padre y el Padre es creador en sí. Entonces hay que entender que la tecnología está de servicio en pos del aprendizaje y de la comprensión del ser humano, no a diferencia de lo que plantea el transhumanismo de el reemplazar las debilidades. Porque recordando una cita textual de la definición que les leí en un inicio, dice reemplazar vejez, y como conversamos en el capítulo anterior, la vejez es parte de vivir. O sea, no tenemos que hacer la negativa, no tenemos que ver la vejez como algo malo porque es una etapa de nuestra vida que el Padre ha creado. Y si bien es cierto, es una etapa hermosa, porque nos pone más cerca de la eternidad. O sea, el hecho de haber envejecido significa que ya ha pasado tiempo en esta tierra y que estamos más cerca de la eternidad, y la verdad no conozco ninguna cosa más grata que estar frente al Padre. Entonces, vamos a ir chocando dentro de ciertos conceptos que define el cristianismo en cuanto a esta definición. Y construyendo por sobre eso el uso de la tecnología en pos, por ejemplo, dentro del concepto de salud, utilizando el concepto que estamos saliendo de la pandemia, por ejemplo, el uso de la ventilación mecánica, el uso del ECMO, que se hizo muy famoso para ciertos casos clínicos, de Novalanc, tecnologías que tienen que ver más con el manejo de tipo respiratorio, es un elemento que está al servicio y al cuidado de la vida, no para reemplazar una característica humana. O sea, nosotros no se conecta a una persona a un ventilador mecánico porque necesitamos que respire de mejor forma, sino que es para poder sostenerlo mientras está cruzando esta infección. No para reemplazar su característica humana de poder valerse por sí mismo. Entonces existe una diferencia entre tener tecnología, que esperamos que crezca, se desarrolle y que esté a disposición de todos, en pos de tener el cuidado y esté al servicio del cuidado de la gente, es el tema primordial de todo esto, en vez de reemplazar su característica humana. Ya en el tema de reemplazar su característica humana, de hacerlo mejor, ahí entramos en discrepancia directamente con lo que dice la palabra, bajo una postura desde el ejercicio profesional que me ha tocado verlo en muchas oportunidades. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Estamos en Historias sin Sombras conversando junto a Marcelo Alvarado sobre transhumanismo y cristianismo. Y tal como veníamos conversando, hay distintas definiciones, ¿no es cierto?, que tiene este movimiento. Marcelo nos comentaba la definición de Nick Bostrom, fundador, ¿no es cierto?, del movimiento transhumanista, profesor de filosofía de la Universidad de Oxford. Y hay otras definiciones que a mí también me parecen muy interesantes, como las de algunos cristianos, en este caso más bien católicos, pero que
que son muy relevantes. Por ejemplo, Albert Cortina señala que el transhumanismo es una ideología que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y aplicar al hombre las nuevas tecnologías con el fin de que se pueda eliminar los aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana. Por ejemplo, el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento e incluso la condición mortal. Eso dice Albert Cortina como definición, ¿no es cierto?, del transhumanismo. Por otro lado, también un catedrático de filosofía como es Francesc Torrealba dice que el transhumanismo parte de una idea fundamental, ¿no?, que dice relación con que el ser humano puede ser cualitativamente mejorado mediante la aplicación de las biotecnologías. Y de alguna forma, la finalidad última, ¿no es cierto?, del transhumanismo, de este movimiento, es liberar al ser humano de la carnalidad, de la carne, ¿no?, de la finitud, de la contingencia y de la vulnerabilidad, desarrollando todas las capacidades naturales que el ser humano puede tener, pero al máximo nivel, e incluso también incorporando nuevas capacidades mediante la hibridación, es decir, la hibridación con el artefacto técnico. Es decir, mezclar, ¿no es cierto?, eso que propiamente quizás tenemos en nuestro cuerpo humano junto con artefactos tecnológicos. Tal como lo conversábamos inicialmente, ¿no es cierto?, en la sección introductoria, como ocurre con, y lo vemos, ¿no es cierto?, hoy día como si fuera ciencia ficción, ¿no?, con películas como Robocop, Ghost in the Shell, Altered Carbon, y una serie, ¿no es cierto?, de muchas otras películas más, ¿no? ¿Qué postula entonces el transhumanismo? Mejorar la especie humana, mejorar al ser humano, mejorar su cuerpo, quitando una serie de trabas, ¿no?, que se ven como trabas, ¿no? Esta vulnerabilidad humana ante el paso del tiempo, esta vulnerabilidad humana respecto, por ejemplo, de quizás las enfermedades, y ahí hay algo que pareciera como ser muy benigno, ¿no? Porque tal como también lo conversaba Marcelo, ¿no es cierto?, por supuesto que la medicina muchas veces busca tratar de paliar en alguna medida, de atenuar o incluso mejorar la situación de alguien, ¿no es cierto?, que está en una situación de enfermedad, que está en una situación compleja en términos de salud, y tratar de que esa persona mejore, ¿no es cierto?, esté en una mejor condición, física, psicológica, etcétera. Pero aquí hay una diferencia enorme, ¿no?, porque el transhumanismo apunta a un horizonte mucho más lejano de lo que vemos que apunta la medicina tal como la conocemos hoy. El transhumanismo apunta a traspasar esas barreras humanas, ¿no?, esas barreras de la finitud, esas barreras que nos vuelven seres finitos, ¿no? Todos podrían evidentemente decir que nadie podría, ¿no es cierto?, por ejemplo, volar. El ser humano no tiene cómo volar, ¿no es cierto?, por sí mismo, ¿no?, como con su propio cuerpo no tiene cómo hacerlo. No tiene cómo quizás estar bajo el agua, no sé, 1 hora, por ejemplo. Hay seres humanos que aguantan bajo el agua mucho tiempo, no sé cuál será el récord, ¿no?, pero probablemente no, me imagino que nadie va a aguantar media hora o 1 hora bajo el agua sin poder respirar. Probablemente seguro que ningún ser humano puede lanzarse al vacío y soportar, por ejemplo, caer a una altura de, me imagino, no sé, quizás 20 metros, ¿no? Creo que nadie podría soportar, el cuerpo humano no tiene esa capacidad de hacerlo. Y lo que vemos en esas películas de ciencia ficción es algo que en realidad sí se busca hoy día, ¿no? El transhumanismo busca que ese tipo de cosas, de limitaciones, que hoy día quizás parecen un poco absurdas, puedan ser traspasadas y mejoradas a través del uso de la tecnología humana. Ahí hay entonces un deber, ¿no es cierto?, una especie de deber moral para el transhumanismo que tiene que ver con hacer uso de tecnologías como la biotecnología, la nanotecnología, la inteligencia artificial, la neurotecnología, entre otros, para incluso modificar genéticamente al ser humano. Si el objetivo es modificar al ser humano para mejorarlo, lo podemos mejorar, diría el transhumanismo,
a través de una especie de hibridación entre el cuerpo humano, la mente y la máquina, la tecnología, o incluso mejorarlo a través de la modificación genética. Es decir, interviniendo genéticamente a los seres humanos para que ya no nazcan con ciertas cosas que alguien podría catalogar como defectos, o con ciertas enfermedades, o con ciertos patrones específicos que quizás se puedan ir dando a nivel genético. La idea es alterar al ser humano para mejorarlo, para transformarlo, y vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Que en realidad esto que, insisto, parecería muy bueno, o tiene una intención que podría uno decir como positiva, ¿no? Que es tratar de evitar de que el ser humano sufra o envejezca o se vea enfrentado a ciertas situaciones donde obviamente se encuentra con ciertos límites. eh, la verdad es que evidentemente traspasa ciertas barreras que como cristianos no estaremos sin duda de acuerdo con ellas, ¿no? De poder traspasar. ¿Qué es para mí de alguna forma el transhumanismo? Me parece que es una especie de nueva religión secular que busca artificialmente eh, darle al ser humano salvación, inmortalidad. Aquello que la cruz de Cristo viene a entregarnos, el transhumanismo viene a artificialmente a darnos a través de la tecnología. Entonces ya no es el poder de Dios para con el ser humano, ahora es el poder de la tecnología. Ya no es esa capacidad omnisciente de Dios de conocerlo todo, ahora es la capacidad humana, del conocimiento humano, para poder producir en nosotros una especie de ser humano mejorado. Y esto no es, insisto, cualquier cosa, esto es algo que se va a ir instalando seguramente en los próximos años, décadas. Solo para dar un último, referirme a un último aspecto que me parece también relevante, el autor muy conocido, Yuval Noah Harari, autor, ¿no es cierto?, de un libro muy famoso, éxito en ventas, que se llama De animales a dioses, que es un libro, un pequeño, no muy pequeño en realidad, sino un extenso libro respecto de la historia de la humanidad, ¿no? Y se llama De animales a dioses, de Yuval Noah Harari, y hay un libro, otro libro de él que se llama Homo Deus, breve historia del mañana, también de este connotado y muy famoso historiador, escritor. Y en la contratapa de este libro que se llama Homo Deus, breve historia del mañana, hay una frase en la contratapa que dice: la muerte es solo un problema técnico. La muerte es solo un problema técnico. ¿Qué busca el transhumanismo? Justamente vencer la muerte. ¿Mm? ¿Qué es entonces, de alguna manera, el transhumanismo? Bueno, una solución artificial a el problema de la muerte, que es un problema que Jesús venció en la cruz, ¿Mm? Y del cual, por supuesto, vamos a estar hablando un poquito más adelante. ¿Qué tal si vamos con tus aportes, con tus comentarios, Marcelo, por favor? Dentro de las discrepancias que encontramos, tenemos varios puntos importantes. Por ejemplo, muchos de los filósofos en un tono histórico que mencionaban y aportaban información para dar un sustento de tipo bibliográfico a este concepto, hablaban de validar el aborto libre en una disciplina, en una conducta muy espartana, muy, muy estricta, en donde decían de que aquel que estaba enfermo, aquel que tenía una enfermedad terminal, debía ser abortado en pos de mantener una, no sé si el término correcto es pureza, pero mantener de cierta manera, una conducta hacia buscar una salud perfecta. Entonces ahí nos estamos olvidando de conceptos tan simples y tan poderosos a la vez como la misericordia, como la fe. Entonces, y reemplazándolo y siendo bien directo por una conducta abiertamente genocida. O sea, el aborto no es de por sí una defensa, no es de por sí puro en sí. Y otro concepto que me gustaría mucho destacar es el tema del cuidado. Y a partir del concepto de cuidado, construir el concepto mencionarles más que construir, mencionarles el concepto del envejecimiento saludable. ¿Qué es cuidado? El cuidado, dentro de una definición, podemos encontrar que es el acto de mantener la vida asegurando las satisfacciones de un conjunto de necesidades indispensables, pero que son de diversas en su manifestación. Las diferentes posibilidades de dar respuesta a estas necesidades vitales crean e instauran hábitos de la vida propia de cada persona o grupo.
Entonces podemos entender el concepto de cuidado en torno a referir al concepto de suplir necesidades, por ejemplo, suplir la necesidad del otro, haciendo referencia al concepto de hospital, que lo mencionamos en el capítulo anterior, y también del autocuidado. Entonces, entender también la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros respecto al cuidar nuestro propio cuerpo, el hacer ejercicio. Entonces, el hacer ejercicio, el beber agua, o sea, si tuviéramos conciencia de las necesidades, de la cantidad de enfermedades de nuestro cuerpo que se evitarían simplemente haciendo ejercicio, teniendo cuidado con nuestro peso, bebiendo agua, en donde podemos básicamente contribuir de manera eficiente, de una buena manera, para poder tener un buen envejecimiento, haciendo referencia al concepto de curso de vida, entendiendo que dentro de la definición de curso de vida, los eventos que ocurren en la primera infancia o en las etapas más tempranas de nuestra vida tienen una repercusión de tipo positiva o negativa en el final de esta. Es decir, si yo tengo tendencia hacia el sobrepeso desde niño, la posibilidad de que yo tenga diabetes, hipertensión y sobrepeso en etapas más avanzadas aumenta de manera dramática. A su vez, si yo tengo el hábito de hacer ejercicio desde la primera infancia, la posibilidad de que yo tenga esta enfermedad disminuye de manera evidente y la probabilidad de que yo siga continuando con este hábito y mis generaciones me vean envejecer de manera positiva, punto muy importante a destacar, es evidente. En donde de esta manera podemos quitarle cierto fundamento al concepto de quitar el sufrimiento, puesto de que el ejercicio de por sí no es la panacea, es decir, el ejercicio no va a salvar a todos, pero de esta manera podemos disminuir de manera nuestros factores de riesgo a prevenir y de esta manera también cuidar nuestra calidad de vida, haciendo referencia a la compleja definición de este concepto. En donde podemos ver que en cuanto a la literatura, por ejemplo, en cuanto a envejecimiento, podemos entender que el transhumanismo atienta directamente con lo que actualmente se defiende, lo que es en términos gerontológicos y geriátricos. Entonces podemos seguir profundizando en este tema y hay hartos temas en cuanto al autocuidado, que es muy importante tener conciencia y más que tener conciencia, ser responsables en cuanto a eso. ¿Algo que desees acotar, Ángelo, respecto a lo que te comento? Muchas gracias, Marcelo. Tal como tú ibas diciendo, efectivamente, de alguna manera el transhumanismo intenta mejorar al ser humano, tiene una finalidad muy distinta, digamos, a la que conocemos hoy día que tiene la medicina. El transhumanismo se plantea como una especie de solución a las enfermedades, al envejecimiento, y como hemos dicho, también como incluso una especie de antídoto a la mortalidad. Por lo tanto, el transhumanismo siempre está hablando, ¿cierto?, de seres humanos, de hombres, de mujeres mejorados, y también de conceptos como, por ejemplo, la superinteligencia, la superlongevidad. La idea es mejorar todas las capacidades que tiene el ser humano. ¿De dónde nace esto? ¿De dónde nace el transhumanismo? El concepto como tal sale a la luz, o el término transhumanista, sale a la luz en 1957 con Julian Huxley. Sin embargo, la adopción del término se lo debemos más bien al filósofo futurista Esfandiari en 1973. Luego de eso, de estos años en adelante, se empieza a formar, esto no queda solamente como una especie de concepto, como una idea remota nada más, sino que se conforma todo un movimiento que justamente va a expresar de manera práctica las ideas que se están planteando. Y así nace entonces el movimiento transhumanista, ¿no?, que propone la expansión de los seres humanos y sus capacidades para convertirlos en lo que se suele denominar como posthumanos. Este movimiento transhumanista se conoce también como simplemente H+. Así también se conoce el transhumanismo. Hay un profesor de física del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Max Tegmark, quien divide el desarrollo de la vida humana en tres fases. Y él dice que la primera fase es la fase que digamos que es fruto de la evolución, la fase biológica del ser humano, y posteriormente viene una segunda fase que es la fase cultural, donde de alguna forma él dice así, ¿no es cierto?, el hardware, que esto es uso, ¿no es cierto?, de conceptos propios de la tecnología, ¿no es cierto?, de la computación, dice que el hardware es fruto de la evolución.
pero que pudo diseñarse parte de su software, es decir, parte de esas cuestiones más bien culturales, ¿no? Pero por último, viene la fase tecnológica para la vida humana, y esa fase surge a finales del siglo XX, es decir, ahora estaríamos en esa fase, y en esa fase el ser humano sería capaz de diseñar tanto su hardware como su software, es decir, diseñar su soporte físico, el soporte físico sobre el cual puede de alguna forma vivir eh, o sostener su vida, como también su software, su intelecto, también diseñar en ese sentido su cosmovisión, el plano como cultural, por ejemplo. Y esto sería entonces este movimiento transhumanista, que insisto, no se queda solamente en las ideas, no es simplemente algo que podemos ver a través de las películas, sino que de verdad es algo que podemos también ver plasmado, ¿no? De forma práctica. Sin ir más lejos, ¿no es cierto? El principal promotor de este movimiento transhumanista, el filósofo Nick Bostrom, que ya lo mencionaba Marcelo, él escribió el libro Una historia del pensamiento transhumanista. Pero este profesor, insisto, no solamente está en el plano de la idea, sino que es profesor de la Universidad de Oxford y es también director del Instituto del Futuro de la Humanidad. Así se llama el instituto, que está adscrito, ¿no es cierto?, a esta misma universidad, la Universidad de Oxford, y también, por supuesto, él es pionero de la filosofía transhumanista. Y entonces, lo que quiero decir con todo esto es que no se trata solamente de ideas, sino que tiene también un asidero en cuestiones prácticas que hoy día se están desarrollando. O sea, sin ir más lejos, hay una serie de tecnologías que se están desarrollando hoy día mismo y que buscan justamente ir hacia el futuro, hacia un futuro transhumanista, de ir mejorando al ser humano, ir interviniendo de alguna forma al ser humano y poder mejorarlo en todos estos términos, en todos estos ámbitos que hemos ido conversando. Esto está lleno de dificultades, tiene una serie de dificultades éticas, políticas, entre muchas otras. Hay un ejemplo que a mí me parece muy interesante porque es como de ciencia ficción, pero que el día de mañana podría pasar, ¿no? Porque ¿qué pasaría? Imagínense ustedes en 20 años más, o en algunos casos quizás 10 años más, que hay una especie incluso de centro para la vida eterna, donde rejuvenezcan el cuerpo humano, donde transfieran la mente de una persona a otro cuerpo, ¿no? A una especie de cuerpo reparado, tal como lo veíamos, por ejemplo, y lo comentaban, ¿no es cierto?, inicialmente en series como Altered Carbon. Hay un ejemplo específico que es de Andrew Brook y de Robert Stainton, de un libro que de ellos que se llama Conocimiento y Mente. Y en este libro hay un ejemplo muy interesante que es el siguiente, se los quiero relatar. Dice, imagine que usted ha ido al centro para la vida eterna a hacer que le rejuvenezcan el cuerpo y que transfiera su mente a ese cuerpo reparado. Sube usted a la mesa, oye algunos zumbidos y las luces se apagan. Cuando desciende de la mesa, un desconcertado acelerador le explica que ha habido un leve fallo técnico. Le dice, el modo en que esta tecnología funciona normalmente es el siguiente. Se crea un nuevo cuerpo. La información de su cerebro se pasa al cerebro del nuevo cuerpo y su viejo cuerpo es destruido. El problema es que, aunque hemos creado un nuevo cuerpo y se le ha puesto su programa, desafortunadamente la corriente eléctrica se fue antes de que el cuerpo viejo, usted, pudiera ser atomizado, es decir, destruido. Ahora bien, no se puede permitir que los dos abandonen el centro. Así que el acelerador le hace un simple ruego. Por favor, vuelva a la mesa para que podamos destruir el cuerpo viejo. Ese es un ejemplo que me parece que es notable porque muestra de manera muy práctica, digamos, las dificultades que podrían haber si es que esto llegase a ser implementado, ¿no? Las tecnologías hoy día están avanzando hacia allá. Esto no es algo que simplemente sea ciencia ficción. Esto es parte de la historia del hoy, de hace un par de décadas, pero también la historia del mañana, que hoy se está escribiendo y que hoy va a empezar a acontecer. Porque así lo ven los científicos, ¿no? Hay muchos científicos que ven que el ser humano
y el cuerpo del ser humano no es más que una especie de material, ¿no es cierto?, con el que estamos creados, con el que estamos formados más que creados. Y para algunos, sobre todo para quienes sí comparten la filosofía transhumanista, sí comparten esta ideología, o como yo lo digo, digamos directamente, esta religión secular, en realidad creen que si el ser humano simplemente es materia, no es más que materia, entonces el ser humano podría perfectamente, este cuerpo, ser reemplazado con fierro, aluminio, cobre y con una serie de otros materiales, ¿no es cierto? Como podría ser, por ejemplo, un cyborg, un robot, y traspasar, ¿no? Porque algunos científicos creen que efectivamente podríamos traspasar la actividad neuronal, la actividad cerebral del ser humano, podríamos traspasarla desde un dispositivo, desde el dispositivo, digamos, del cuerpo humano, a otro dispositivo distinto, sintético, quizás un dispositivo que emule, ¿no es cierto?, la piel humana o los huesos humanos, los músculos, etcétera, o a lo mejor directamente a un soporte físico, hardware, ¿no es cierto?, para usar este tipo de términos que utilizan, digamos, que se usan en computación, ¿no es cierto?, en la tecnología, pero que se están aplicando a la vida humana, se podría trasladar. Hay muchos científicos que piensan que podrían hacer una especie de copia del cerebro, traspasar la información del cerebro y traspasarla a otro soporte físico. ¿Es eso posible? Bueno, muchos científicos creen que sí. Muchos creen que sí. Y probablemente el día de mañana eso sea una solución, entre comillas, una solución artificial, insisto, a las enfermedades, al sufrimiento de cualquier tipo, incluso también al problema de la muerte. Pero esto nace, ¿no es cierto? Esto tiene una serie de problemas. Algunos están también preocupados no solamente de este problema, digamos, ético, ¿no es cierto?, sino también de otros problemas que tienen que ver con cuestiones más bien políticas. Hay quienes lo ven así porque hay quienes han graficado este problema del transhumanismo no como un problema que tenga que ver simplemente con un asunto de traspasar, ¿no es cierto?, la mente a otro soporte, la identidad, los recuerdos, la información contenida en el cerebro, traspasarla a otro cerebro o a una máquina, sino que también hay quienes piensan que este problema no es tal, digamos, sino que el problema que se podría dar es que existan personas de primera y segunda categoría, personas que van a estar mejoradas, que van a ser transhumanos o posthumanos, y otras personas que a lo mejor, debido al costo que esto puede llegar a tener, esta tecnología, puede que hayan personas que a lo mejor simplemente no van a poder acceder a esto y sean humanas normales, por así decirlo, ¿no? Versus otras personas que sean posthumanos o transhumanos que tengan capacidades infinitamente superiores, ¿no? Intelectualmente, físicamente, tengan capacidades mucho mayores y por lo tanto se genera una brecha social, ¿no? Entonces, hay quienes piensan que ese es el problema, ¿no? Que es una especie como de problema político, económico, un problema casi de redistribución. Para algunos el problema es eso, ¿no? Que no hay igualdad. Que exista entonces una especie de clase más poderosa que otra, una especie de clase poshumanista y una clase simplemente humana, y que por supuesto tengan capacidades muy distintas. Y la verdad es que como cristiano a mí me parece que es importante poder ya ir avanzando hacia esa óptica, hacia esa perspectiva de este tema. El problema no es solo eso, ¿no? El problema no es simplemente un problema de dónde queda, digamos, el cuerpo o la funda o el envase, si lo podemos desechar o no lo podemos desechar. No se trata simplemente de que esto sea una tecnología que está al alcance de todos y no solo de algunos para generar una especie de desigualdad social, ¿no? Desigualdad. No es simplemente que haya una élite económica, social, que pueda acceder a esto y otros no. No se trata simplemente de eso. Creo que aquí hay en juego una visión del ser humano, una visión del ser humano que es simplemente materialista, ¿no? Naturalista, que concibe que el ser humano es simplemente lo que ven nuestros ojos naturales, que el ser humano simplemente es cuerpo, ¿no? Y que por lo tanto es un conjunto de átomos, un conjunto de células, y esa es la creencia transhumanista, ¿no? Si el ser humano es simplemente eso, es simplemente materia, ¿por qué entonces no
cambiamos la materia, ¿no es cierto?, por un mejor material, que ya no tenga problemas con el envejecimiento, no tenga problemas con las arrugas, etcétera, y lo cambiamos por otro material que sea mucho más duradero, un soporte físico mejor, ¿no? Eh, pero el problema es que no es eso, ¿no? Cuando vemos la palabra, vemos que el ser humano no es solo cuerpo. Dice la Escritura, ¿no es cierto?, en 1 Tesalonicenses 5:23, que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Si el ser humano fuese solamente cuerpo, si solo fuese un soporte físico, claro que podría quizás ser posible esta idea transhumanista, pero no solo somos eso, somos espíritu y alma. Hay mucho más que el ser humano no puede crear y que solo viene de parte de Dios. Cuando yo veo el transhumanismo, veo, insisto, una especie de nueva religión secular. Veo una especie de nueva religión secular donde se busca imitar y de alguna manera incluso tratar de emular la escatología cristiana. Busca brindar vida eterna, tal como el cristianismo de alguna forma, entre comillas, lo busca hacer. Busca vencer a la muerte, pero a través de mecanismos artificiales. El problema es que para el cristiano todo esto no lo logra el hombre por sí mismo. No lo logra el hombre por sí mismo, sino que lo logra por medio del Espíritu, lo logra por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Es Cristo quien vence la muerte, no es el ser humano a través del uso de las tecnologías, no es el ser humano a través de la nanotecnología, de la biotecnología, entre otras. Es el poder del Espíritu, el que puede vencer. Entonces, cuando uno ve esto, uno ve finalmente en el transhumanismo una nueva religión secular, que busca reemplazar el cristianismo y que busca, de hecho, seguir mostrando y ministrando con esta voz que se oyó también en el Génesis, ¿no es cierto?, que dice, seréis semejante a Dios. Seréis semejante a Dios. Eso es de alguna forma lo que está también detrás del transhumanismo. Es convertir al ser humano artificialmente en Dios a través del árbol, ¿no es cierto?, del conocimiento. Y por lo tanto, los cristianos no podríamos estar de acuerdo con el transhumanismo. Nosotros como cristianos no creemos que podemos convertirnos por nosotros mismos en vencedores de la muerte, en gente que puede obtener la vida eterna por sí misma. Muy por el contrario, creemos que la muerte ya fue vencida por Jesús. Y la propuesta del transhumanismo de vencer la muerte a través de la tecnología y el conocimiento humano no es una alternativa para nosotros. Tampoco es una alternativa creer que podemos vencer las consecuencias del pecado de manera artificial. Eso busca también el transhumanismo. Busca vencer los efectos del pecado sobre el ser humano. Y por lo tanto, yo al menos no estoy de acuerdo con esto. No creo que podamos como cristianos simplemente sumarnos a este movimiento. Muy por el contrario, probablemente yo veo aquí que ahí va a haber una diferencia, ¿no?, donde muchos cristianos nos vamos a tener que oponer, ¿no es cierto?, a esta serie de políticas, de planes que se van a empezar a implementar en algún minuto para mejorar al ser humano. Marcelo, ya nos van quedando los últimos 10 minutos. ¿Qué tal si vamos con tus comentarios finales? Bien, como hemos recorrido algunos aspectos del transhumanismo, es un tema bastante actual, que a mi parecer ha pasado de manera bastante solapada, bastante oculta, pero sí ciertos sesgos se han visto de manera bastante evidente. Por ejemplo, el no querer envejecer, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, que son temas que nosotros vemos a la vida, pero no a la vida, vemos a diario en el transcurso de nuestras vidas pero no le hemos dado no nos hemos sentado a pensar respecto a este tema. Entonces sería básicamente solicitarle al Padre que nos traiga luz en cuál es la forma correcta de enfocar la enfermedad, cuál es la forma correcta de enfocar la vida y cuál es el momento y la forma correcta de enfrentar las diversas crisis que podemos ir presentando por el propio deterioro de nuestro cuerpo, haciendo referencia a la definición de envejecimiento, por ejemplo, entre otros aspectos.
es básicamente unir nuestros corazones a Él. Eso sería mi comentario final, Ángelo. Muchas gracias, amigo Marcelo. Solo para ir terminando, creo que hay un elemento más también crítico desde el cristianismo hacia el transhumanismo, hacia este movimiento H+, y que dice relación con que, de alguna manera, el transhumanismo es una especie de renovación de un enemigo antiguo del cristianismo, que se llamaba gnosticismo. El gnosticismo fue uno de los primeros enemigos, entre comillas, filosóficos del cristianismo, porque promulgaba la idea de que, y Juan lo dice, ¿no? Y en los escritos del Nuevo Testamento aparecen frases muy textuales que se plantean contra las ideas gnósticas, y por eso es que hay versículos de la palabra donde se señala que es anatema, ¿no es cierto?, aquel que dice que Jesús no vino en carne, ¿no? Como si Jesús no se hubiese encarnado. Esas ideas eran propias de los gnósticos. Los gnósticos tenían un problema con el cuerpo humano, ¿no? Creían que de alguna forma en el cuerpo humano representaba, o había una visión negativa más bien de la carnalidad del cuerpo humano. El cuerpo humano era una especie de lastre, ¿no? Y solo lo espiritual era lo bueno, ¿no? Tenían una visión muy dualista de las cosas, de la realidad. Y por lo tanto el cuerpo era siempre absolutamente pecaminoso, y solo lo espiritual era lo bueno, ¿no? Y por lo tanto siempre como que querían deshacerse del cuerpo. Y es interesante porque en el transhumanismo vemos mucho de esto, ¿no? Vemos mucho de una especie de gnosticismo, ¿no? Entonces, ¿qué es de alguna forma el transhumanismo? Una especie de gnosticismo moderno, contemporáneo, ¿no? Una actualización del gnosticismo, sobre el cual evidentemente nuevamente el cristianismo no va a poder, no va a hacer las paces con esto, o yo al menos lo veo así. No debiera tampoco hacer las paces con el movimiento transhumanista, sino que muy por el contrario, creo que los cristianos vamos a tener que levantar, ¿no es cierto?, la visión de este Jesús encarnado, no de un gnosticismo contemporáneo, sino entender de que el cuerpo humano que también recibimos de parte de Dios es también un canal de expresión y un elemento central de lo que somos, de lo que Dios creó para nosotros. Incluso dice la palabra que nuestros cuerpos, es Él el que promete darnos cuerpos glorificados, ¿no? Esa promesa es de Él. Y creemos que esa promesa no la obtendremos del transhumanismo, sino que la obtendremos en el reino de los cielos. Así que eso ha sido el episodio de hoy, y agradecemos a cada uno de nuestros amigos que estuvo en sintonía y que por supuesto también va a poder escuchar este capítulo a través de nuestro podcast, a través de las plataformas de YouTube y también de Spotify. Por último, y como siempre, también recomendarles un pequeño texto muy chico, muy cortito, que se llama El significado del ser humano. Y es un texto que reúne una conferencia en la que estuvieron conversando Rodney Brooks, Rosalind Picard y Jeremy Peggy. Esto es de editorial Andamio, y es un texto muy interesante para poder reflexionar respecto del transhumanismo y también de qué es el ser humano, ¿no? Porque finalmente no podemos dar una respuesta al transhumanismo sin primero saber qué es el ser humano. Y como cristianos no podríamos sino remitirnos a lo que dice la Escritura, ¿no? Cuando el salmista dice, ¿quién es el ser humano? ¿Quién es el hombre? Para que él tenga memoria, ¿no? Le hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Ese es el ser humano, ¿no? ¿Qué es el ser humano? Bueno, un ser con espíritu, alma y cuerpo, que no es simplemente materia, que no es simplemente alguien que pueda ser reducido a un soporte físico, a ser trasladado a una especie de cyborg. No es simplemente eso, el ser humano es mucho más que eso. Las profundidades del espíritu y del alma del ser humano son, creo yo, mucho más complejas de lo que es el cuerpo humano. Si probablemente el cuerpo humano es una maravilla de la creación de Dios por lo complejo y lo integral que es, yo creo que es mucho más aún el espíritu y el alma del ser humano, ¿no? El corazón, esas áreas insondables del ser humano que solamente Dios logra alcanzar a llegar, son mucho más complejas, y ningún artefacto tecnológico va a poder reproducir eso. Es al menos en mi creencia, es lo que
creo que debe ser también una postura cristiana. En este punto debemos, ¿no es cierto?, afirmar una antropología cristiana que dé cuenta, ¿no es cierto?, de estas verdades escriturales. ¿Por qué? Porque el transhumanismo se erige sobre fundamentos que son claramente incorrectos, ¿no? Son mentiras. El ser humano no es simplemente materia. No es un conjunto de células que pueda ser reemplazado fácilmente. El ser humano es mucho más que eso, ¿no? Es creación de Dios, es un ser dotado de propósito, de dignidad, de la imagen y de la semejanza de Dios. No podemos alterar tan fácilmente esa imagen y esa semejanza y esperar que no hayan consecuencias terribles al respecto. Así que ese ha sido el episodio de hoy sobre transhumanismo, esta nueva religión secular que busca una eternidad artificial, ¿no? Que busca vencer lo que Cristo ya venció en la cruz. Así que muchas gracias a todos nuestros amigos por seguirnos semana a semana a través de estos episodios, a través de Querigma Radio y por supuesto a través de los podcasts que semana a semana se van subiendo a través de YouTube y de Spotify. Que el Señor les bendiga. Muchas, pero muchas gracias. Chao, chao. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.